Buenas, bienvenidos a este audio y audio-vídeo, por así decirlo, de unplandivino.net. Fijaros, vamos a ver esta relación otra vez entre la guerra, el alma, el sistema, todas estas cosas. Y luego vamos a ver también este diagramita que me he encontrado por casualidad, perteneciente a la categoría de propaganda de la Guerra Fría, donde lo vamos a ver luego. Fijaros que una cosa es saber conscientemente que estamos en un error y otra cosa es despertar del todo a ello. Y eso lo vemos, el énfasis que hacen ahora mucho Jesús y María Magdalena en estos últimos talleres es, aunque no lo tratan a fondo del todo, es esta diferencia entre meramente tener conciencia de que algo está desarmónico dentro de nosotros, pero dentro, y por lo tanto atender a nuestra responsabilidad ahí, por lo menos ser conscientes de ello. Y otra cosa es haber despertado a eso, lo cual nos hará tomar acción de forma sencilla, natural, orgánica, se dice mucho hoy en día, ¿no? Pero es que fijaros, el sistema, los políticos, ¿por qué existen lo que llamamos corrupción? ¿Por qué el Estado es tan violento ya de entrada con el hecho de tener que por obligación, porque es así como está la cosa, por obligación, obligar, valga la redundancia, obligar a la gente a ser buena, es decir, a pagar impuestos, para que los miles y miles de aparatos y carreteras y instituciones, calles, todo eso funcione. Esté mejor o peor diseñado, más armónico, menos armónico, pero en una gran ciudad es impresionante la cantidad de aparatos que hay por todos los semáforos, todo eso tiene que funcionar, ¿no? Sí o sí. Entonces, como la gente tenemos la naturaleza degradada, es decir, parece que no somos buenos, entre comillas, por naturaleza, pues tenemos eso que llamamos la política, que también pues lo podemos extender al sistema, la relación entre empresas y política y políticos, etcétera. Entonces, fijaros que las expectativas que ponemos sobre la gente, por ejemplo, para que nos traigan como que tienen que darnos de comer, ya sean las empresas o los estados, me da igual, es una expectativa. Y esa gente que siente más o menos violentamente, y ya sean de derechas, de izquierdas, es las gentes que están fabricando las cosas, la comida, transportándola, etcétera, tienen que, de alguna manera, son sensibles a eso que no es un deseo puro de la gente, no es como cuando un niño pequeño pide de comer. ¿Cómo piden los bebés de comer? Con un lloro sincero, bueno, sin expectativas, simplemente expresando tal como se puede al principio, con ese primer y definitivo lenguaje que van a ser para nosotros las emociones, siempre, porque el alma, ya hemos visto, pues parece que es eso básicamente, y que las profundas creencias espirituales que tenemos sobre la vida y sobre las cosas se anclan ahí en el alma, y el alma es todo deseo, emoción. Entonces, estamos exigiendo, y esas personas de alguna manera van a vehicular lo que es la organización estatal empresarial más arriba de ella, si queréis, va a vehicular el estado global de nuestra alma, de alguna manera. Es decir, nosotros tenemos ya mucho error por sentir y no lo queremos sentir y por lo tanto vamos a sentirnos más o menos enfadados con la vida, disimulado todo ello porque, mira, vamos al supermercado, oh, claro, está lleno de cosas, claro, tiene que estar lleno. Todo eso esconde un enorme enfado en el fondo, porque es enfado potencial, porque esconde una enorme herida,
porque nosotros somos la creación más grande de Dios, tal como estamos comprobando, que serían las almas, cada uno una mitad de alma. Y siendo así, el hecho de no hacer responsables con lo gozoso que es responsabilizarse desde pequeños, no hacer más responsables cada vez a la gente de lo físico, siendo que lo físico es impepinable para poder existir en la Tierra, es decir, lo más básico, eso que pudimos sentir de otra manera gracias a los encierros de varios meses en algunas localizaciones del planeta, ¿verdad? Encierros en el 2020 que nos pudieron constituir para nosotros una oportunidad de sentir que es lo importante. Lo importante es que puedo bajar a la calle y los supermercados están llenos, pero no es magia, sino que es materia. Es decir, hay alguien que materialmente ha tenido que transportar hasta mi puñetera casa la cosa para yo poder comer, como si yo no tuviera manos, que no quiero decir que todos tengamos que ya ser completamente autosuficientes en agua, comida y techo, pero tenemos plenamente esa posibilidad, pero el hecho desarmónico aquí es que ni siquiera estamos dispuestos a sentir sobre ello. Fijaros, por eso esto empieza con esa toma de conciencia del pecado, del error, del pecado. El pecado que es algo que está dentro ya de nuestras almas, desarmonizándolas. Por lo tanto, envejecemos, enfermamos, etc. Entonces, ni siquiera estamos dispuestos a sentir que podemos. Y que eso es lo natural. Es decir, es que los niños nacen así ya. Es decir, ellos sienten que es natural para ellos porque ese es el principio de responsabilidad que lo llamó. Hasta Jesús le puso el nombre categórico de, oye, que es un principio. Podemos responsabilizarnos de conseguir nuestra agua buena, nuestro alimento, nuestro techo. De hecho, la naturaleza nos lo agradecería muchísimo. Y de hecho, por ejemplo, el ejemplo más típico, un poco ya más superficial, pero muy importante, no estamos dispuestos a tratar siquiera con animales, mucho menos a maltratarlos. Mucha gente que come carnaza todos los días no está dispuesta a matar ni una mosca, pero sí a exigir que otros lo hagan. Bueno, pues eso es no del todo anecdótico, porque es mucha la destrucción que conlleva el problema de tener que hacer agricultura intensiva para pasto y grano para millones de animales destinados a la muerte, bastante cruel en la mayoría de casos, además, y a una vida todavía más cruel muchas veces, pues. El problema es que ni siquiera estamos dispuestos. Por eso ahora hay, como en esta época de cambio, pues tantas reacciones de un lado, de otro, izquierda, derecha, no sé qué, porque tenemos que despertar al pecado dentro de que es lo mismo y son diferentes perspectivas y está trucado, obviamente, la falsa polarización izquierda-derecha. Pero bueno, y eso también lo podemos tratar un poco porque, fijaros, simplemente comentar de pasada que pues vamos a ir al diagrama en ese ya. Y fijaros que aquí dice, y lo podéis encontrar simplemente poniendo esto en un buscador, en este nombre que aparece en pantalla. Ahora no es importante, pero se puede... digo, no es importante porque esto lo voy a poner en audio a lo mejor también, para guardarlo en audio. Entonces, fijaros, el diagrama lo vamos a describir un poco. Pone el alcance y la dirección de la libertad dentro de una sociedad organizada. Y fijaros que aquí está polarizado entre libertad individual, subrayado arriba del todo. El diagrama se llama, como he dicho antes, ese alcance y dirección, rango y dirección. Y arriba del todo hay libertad individual y abajo del todo hay estado autoritario. Fijaros qué curioso. Este es un diagrama hecho según nos indica aquí la Wikipedia, en inglés, por el Departamento de Defensa allá por el año 1955, con ese título que acabamos de nombrar. Entonces, fijaros, esta es la polarización derecha-izquierda que vemos. O sea, si hay algo que los izquierdistas, podremos decir, se enfocan más en ello, polarizando súper tóxicamente, igual que los derechistas
cuando lo hacen polarizada igual que ellos, o sea, tanto unos como otros polarizando. Si hay algo por lo que se destaca o se caracteriza a un izquierdista es por esa promoción de primero lo colectivo, por así decir. O sea, es decir, que hay una gran verdad ahí, es decir, nosotros dependemos de los demás tal como está montado el sistema y por lo tanto tenemos que cuidar lo público de alguna manera, porque bueno, ya se está cuidando de alguna manera, entonces podemos erigirnos en cuidadores con más o menos falsedad de eso, porque lógicamente ahora ya vemos en todos los estados, ya sean dichos de ellos mismos de izquierdas o de derechas, pues al final como el ambiente está viciado por lo que hemos empezado diciendo con las expectativas y las demandas y todo parte del alma, pues al final no dejan de tener que representarnos la corrupción intrínseca de que todos estamos metidos realmente en mucho pecado, empezando por el que hemos dicho al principio sobre lo físico. Entonces, fijaros, la polarización que aquí se presenta es un Estado autoritario, todo Estado ya es autoritario, y eso es lo que esconde aquí en el fondo esta polarización, que contiene, por otra parte, tantos indicios tan buenos sobre la importancia de, por ejemplo, la conciencia sin la S, que se dice en inglés conscience, no consciousness, que ellos afortunadamente tienen una palabra separada para conciencia frente a consciencia. Esa conciencia sensible, que es sin S, conciencia sensible, aquí pone un comportamiento responsable a través de tener esa despierta, esa conciencia. Es decir, nosotros sabemos por la tradición y luego pues Jesús, afortunadamente después de unos años, ya emplea esa palabra muy concretamente y hizo esos talleres de los cuales ya vimos muchas cosas, esas conversaciones con María. Es la conciencia, en el fondo, sabemos, o estamos en este experimento comprobándolo, que es un órgano que actúa en todo el mundo, crea a la persona o no en Dios, actúa todo el mundo, en todo el mundo, y es una conexión con cómo opina Dios, o sea, la información de Dios sobre las cosas, que por eso parece que nos molesta y todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado dentro que nos hace, por ejemplo, ver que matar está bien en algunas condiciones. Por ejemplo, en una guerra, ir a matar. Otra cosa es defenderse de una manera tal que intentar que los enemigos no matarlos, sino hacer todo lo posible para que ellos no sigan degradando su alma. Eso sería otra cosa, pero fijaros que el devenir del Departamento de Defensa de los Estados Unidos a partir del año 1955 y ya en ese tiempo, con las estructuras de los servicios secretos de los Estados Unidos, criminales que se dedican a quitar presidentes de los países y poner bases militares por todos los lados y para extender el poder militar industrial empresarial, etcétera, ya está muy viciado. Y ya no digamos ya pues con el reconocido asesinato, que no es ninguna conspiración decirlo, o sea, quiero decir, todo está lleno de conspiraciones, porque la gente tiene planes y muchos se consiguen y la gente con mucho poder pues tiene mucho poder para realizarlos, pues tiene mucho dinero y saben nuestras adicciones, o sea, la adicción a ser controlados porque queremos depender de otros, ¿no? Pues igual que no, es la herida de... Bueno, no nos desviemos demasiado. El asesinato que sufrió Kennedy en el 1963, por ejemplo, que está hecho por las propias agencias internas de allí, ¿no? Que no interesaba al complejo militar industrial, que se llama desde un tiempo a esta parte, y fijaros que han pasado ya 61 años y seguimos así, ¿no? Entonces, fijaros que arriba del todo tenemos este comportamiento responsable a través de una conciencia sensible, habernos sensibilizado cada vez más a la verdad, se crea o no se crea en Dios, la verdad de lo que para mí, yo, responsablemente, individualmente, a ver, para mí que está bien obligar a la gente a que sea buena,
Pues bueno, no, aunque lo tenemos que hacer y tenemos que cumplir las leyes, pagar impuestos y todo eso, hasta un punto, claro, ya cuando el Estado ya del todo sea criminal, aunque ya en gran parte lo es, hasta en España que mandamos dinero para armas, para matar gente en los países, en el este de Europa, etcétera. Pero tenemos que cada uno hacernos responsables y de eso, por eso tan importante y tan espiritual la verdad que vehiculan las ideas que muchas veces se llaman de derechas, porque en realidad es pura espiritualidad, es decir, responsabilidad del individuo, responsabiliza al individuo, libéralo, cuanto antes, que eso es un poco el ideal libertario de los más liberales, ¿no? De los Claro que eso tiene luego, está igual que en el lado izquierdista, pues está trucado, ¿no? Pero porque hay mucho que hablar ahí y que querer componerse y satisfacer la conciencia realmente y ser coherente con eso en la vida personal. Entonces, fijaros que aquí hay una flecha hacia arriba y otra flecha hacia abajo. La flecha hacia arriba parece que sería el nombre de evolución por la libertad. Tenemos aquí una rueda donde parece que nos está indicando que cuando enfatizamos en el orden económico y en el orden social, fijaros que es un poco lo que los autoritarios de izquierdas harían, y muchas veces eliminando la religión y un debate más público sobre el civismo, más individual, etcétera, valores cívicos individualmente asumidos, que es un poco lo que se refiere aquí con civics, con ese civismo. Entonces parece que la rueda nos estaría indicando ese sesgo, ¿no? Aquí, porque la parte de abajo es una flecha que va hacia este control a través de la conciencia anulada, de una conciencia aniquilada. Es decir, aquí están demonizando, lógicamente, a las personas que individualmente componen un estado autoritario, porque realmente muchas veces se consigue así. Por ejemplo, en los estados autoritarios eres responsable de denunciar al vecino si no cumple con las demandas, mayormente desarmónicas, o sea, pecados, por parte del Estado. El Estado quiere que no se haga una cosa u otra, o que no haya judíos, o que en un Estado comunista, pues el vecino piense todo bueno del Estado y nada malo del Estado. Entonces, eso, entonces el Estado, bajo el impulso de la violencia, bajo la amenaza de violencia, va a intentar aniquilar la conciencia de los componentes de la nación, que no es lo mismo que el Estado, va a intentar aniquilarlos en su conexión con la verdad interna moral de lo que es correcto, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es malo hacer para uno y para los demás. Esa división que nosotros podemos siempre hacer con toda precisión gracias a que ese aparato de la conciencia es en realidad está conectado con la verdad infinita, que es Dios, personalmente ya constatado en muchos de nosotros, ¿no? Pues esta verdad, ¿no? Entonces ese control a través de la conciencia aniquilada o anulada, con el cual caricaturizan un estado autoritario, estaría abajo de la flecha llamada revolución de la agresión. Revolución de agresión, una revolución en vez de una evolución por la libertad. Y la libertad realmente o sea, la verdad, fijaros, la verdad, que es la conciencia, es un sinónimo de la verdad universal para todos. Hacer sensible la conciencia, la verdad nos libera. O sea, que hay una gran verdad que está usada nada más y nada menos que por el Ministerio de Defensa hace la friolera de 70 años casi. O sea, en, en este diagrama, fijaros, entonces lo estamos viendo como que parece que cuando la rueda está mucho en, el, en esta cosa un poco ya, como lo llamé en muchos audios, esta mente colmena, ¿no? Esta actitud colmena de irresponsabilidad más o menos apantallada por muchas instituciones, aparatos y hoy en día por pantallas físicamente, que son pantallas, pues se tiende a ese estado autoritario, ese control de la verdad interna de cada uno como potencial
a desarrollar. Entonces, fijaros que la disciplina y la educación están así como en un punto medio, como que pueden ser usadas para muchas cosas, ¿verdad? Y aquí como confrontados está el mundo interno, ¿verdad? De estos que parece asumir más parece apuntar más hacia una zona de internidad, digamos, la religión y el civismo, porque bueno, voy a terminar de describirlo. Hay un baremo a la izquierda, hay un +100 arriba del todo y hay un -100 abajo del todo, y en el cero está la rueda esta intrigante, donde a la izquierda hay unos quesitos que la dividen en 6. A la izquierda tenemos orden económico y orden social, como que es la rueda dividida en 6 triángulos. Arriba tenemos disciplina y abajo educación, y a derecha tenemos religión y civismo. Y eso estaría en la rueda central, desde la cual salen 2 flechas, una hacia arriba, evolución por la libertad, y esa hacia abajo, revolución de agresión hacia el Estado autoritario, y la de arriba es hacia la libertad individual, individual liberty, como se diga. Pues fijaros qué interesante. Nosotros, curiosamente, estaríamos viviendo ahora en una fase quizá precataclísmica. Jesús, por cierto, en uno de los últimos talleres estos que está haciendo en la gira nueva del 2024, hoy estamos a 24 de septiembre del 2024, pues en uno de estos talleres se ha atrevido a dar un número concreto, aunque da igual estos datos, porque muchas veces se pueden equivocar porque son un número más, un número menos, pero dijo concretamente que había 4 veces que la Tierra ha experimentado cataclismos por esta tecnología, es decir, por avances humanos, pero como no terminamos de sanar el alma aquí, ni nosotros ni los espíritus que siempre se van a relacionar con esas tecnologías y porque siempre estamos inspirados por desencarnados, o sea, gente que vivió antes aquí, pues los antiguamente llamados dioses, que de dioses no tienen nada, ¿no? Pues son personas. Entonces, 4 veces la Tierra había experimentado, claro que con tecnología, en otro sentido, dice Jesús literalmente, o sea, con otros tipos de tecnología, porque leyes hay infinidad, eso que por descubrir siempre en la relación entre lo que hay físicamente, leyes sobre lo físico, las relaciones que hay entre todas las cosas que podemos hacer, ¿no? Está todo, en realidad está todo muy poco, hemos descubierto muy poco, aunque parezca mucho. Entonces, la tecnología y las sociedades altamente civilizadas, entre comillas, pues llevan sus propios cataclismos en su seno, están embarazadas, por así decirlo, de sus propias muertes. Igual que nosotros, cuando no sanamos el pecado, pues individualmente también estamos ahí, embarazados de nuestra propia muerte, no queriendo terminar de llorar traumas o empezar, no queriendo actuar en consecuencia, etcétera. Y por lo tanto el alma, que es la gobernanta, va a terminar legislando sobre, pues eso, y sobre nuestra muerte física, que nadie muere, claro, pero en el cuerpo físico duramos lo que duremos. Entonces, los países que tienen muchas expectativas sobre ellos, ¿cuáles son? Fijaros que quizá no por casualidad, y esto lo vimos en algún audio del canal ahí que hice en iVoox, que hay mogollón de audios, ¿verdad? Pues que también están accesibles ahí en la web, donde tengo los enlaces a las descargas, pues vimos este tema de la inmigración como una presión, ¿no? Porque muchos inmigrantes son como todos nosotros. Es decir, no hay... ¿En qué sentido? Pues todos tenemos más o menos expectativa, que es siempre desamorosa, es un ataque, de hecho, lanzado hacia afuera, es miedo, que queremos responsabilizar a los demás de que lo sientan, y por lo tanto van a ser susceptibles ellos de sentir enfado y actuar en consecuencia, y por lo tanto trabajar como mulas o ir a la guerra como un extremo,
o justificar asesinatos, etcétera. Entonces, países con mucha expectativa sobre ellos, Estados Unidos, por ejemplo, o casualidad, será que no casualidad, que es un sistema que tienen montado estatal empresarial que se alimenta en gran parte de la guerra y del cual vemos ahora lo que esperamos que sean sus estertores en cuanto a paradigmas, donde siguen viviendo la Guerra Fría de contra Rusia, ¿no? Entonces, porque eso es lo que es la guerra proxy, ahí que quizás se llama guerra proxy, ahí en Ucrania. Países con mucha gente dentro que tienen mucha expectativa, mujeres y hombres, oye, tienes que darme de comer, dame un trabajo, dame formas de yo físicamente salir ileso de la vida, por decir, aliméntame, buena agua, buena comida, buen entretenimiento, pero además con una expectativa de, pues eso, exigiéndolo, ¿no? Como niños malcriados, que aunque vengamos de países pobres o vengan de países pobres, los seguimos teniendo, es una herida, da igual, ¿sí? Y precisamente cuanto más víctimas nos sintamos, más estaremos, si no lloramos eso, más estaremos proyectando expectativas, que es lo que al fin y al cabo, tanto de la población normal, entre comillas, como de la inmigrante, es el material para la guerra, es material emocional, bueno, es la energía para la guerra. Y lo vimos, lo comentamos así un poco, pero ahora quería relacionarlo con todo esto y quizá comentarlo un poco más para terminar, ¿no? O sea, es lógico, por otra parte, fijaros que mucha gente aquí queremos autoengañarnos y ser engañados, por lo tanto. ¿Sobre qué? Pues sobre la naturaleza de esa guerra. Por ejemplo, hay mucha propaganda, porque ya se dice, típicamente se dice, ¿no? Que lo primero que pierde la guerra lo primero que se pierde, la primera que pierde es la verdad, la primera que muere es la verdad. Pues hay mucha mentira y propaganda en torno a Putin y a todo esto, porque ha sido una guerra provocada lo que estamos viviendo ahora más en Europa, aunque siempre desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial es como si no hubiera acabado la Segunda Guerra Mundial, porque no han parado de realizar genocidios en muchos países, ¿no? En Siria, etcétera, durante muchos años. Está lo de Vietnam, etcétera. Entonces es como si simplemente ya estuviéramos en una guerra no solo económica, sino física, perpetua. Y ya digo que la imagen que quería plantar es simplemente que veamos cómo eso directamente es como un misil. La guerra es como un misil, hablando más abstractamente, que directamente sale de nuestra alma. O sea, del hecho de que no estamos dispuestos a sentir eso, ni siquiera a concebirlo intelectualmente, de toda nuestra exigencia a que los demás se encarguen de nosotros físicamente, está relacionado, porque es físico también, con el hecho físico de la guerra. Entonces es como si nos tiráramos pedos, con perdón, todo el rato, asesinos, a partir de nuestra desidia, de nuestra habernos malcriado y luego seguir pecando a nosotros mismos, con nosotros mismos, por no sanar eso que nos han hecho en el hogar, de malcriarnos, y en el hogar y en la escuela, en el sistema, pues todo es un sistema y apunta a que la guerra es natural, el miedo es natural, sí, no sé qué, y la guerra es la punta del iceberg al final, que mostraría esa realidad violenta emocional de esa demanda continua, ¿no? Pero como decíamos antes, fijaros, y eso también ponerlo en esta caricatura que estamos haciendo, pero que creo que es completamente certera, ¿no? De ponerlo también en contraste con las oportunidades de salir que nos da la vida y de tomar conciencia de estas cosas, ¿no? Como lo que hemos dicho del encierro, ¿no? Donde podíamos totalmente sentir ahí, oye, mira, lo importante es esto, los trabajos importantes que deberían estar más que subvencionados, ¿no? La gente que me pone la comida, la gente que agacha el lomo o que conduce un tractor, pese a que la agricultura bestial esa también es muy desarmónica, pero es que es impresionante, ¿no? O sea, la escala de valores está en lo físico completamente invertido, ¿no? De muchas maneras. Así que el origen de las guerras hecha demanda, hecho demanda, es el origen, es el hecho de la demanda, de la exigencia hacia los poderosos, y por eso los vemos ahí,
pues a un Pablo Iglesias o a otros frenéticos también, aunque más simpatía les tenemos muchas veces ahora al haber despertado a nuestro pecado individual un poquito, no despertado, tomado conciencia siquiera, pues tenemos lógicamente mucha gente como yo, seguramente es también como yo, que tiene mucha simpatía por estas personas que realmente ya estaban, entre comillas, por ejemplo, luchando contra el aborto cuando yo hace unos años, pues por ejemplo, ejercí esa instigación en una pareja de un aborto. Entonces, lógicamente la gente de derechas tiene mucha verdad espiritual ahí porque precisamente no quieren eliminar la religión ni tampoco, bueno, y aunque hay mucha espiritualidad también en algunos que se arrimarían más a la gente de izquierdas, pero ya me entendéis, o sea, es muy curioso, pero tanto unos como otros, el frenesí de unos y otros, esa un poco locura a la hora de hablar y actuar, lo podemos interpretar como que simplemente es que están sintiendo las expectativas no del todo purificadas, de un lado u otro, da lo mismo, pero de que sea el sistema la que me tiene que dar la casa, tiene que haber, ¿cómo es que está tan caro? Pero ocuparos vosotros de ello, ¿cómo es que no sé qué? ¿Cómo no sé cuántos? Cuando son cosas físicas, fíjaros, entonces, pero claro, ahora es muy bonito además porque hay mucha confluencia, por ejemplo, las derechas radicales, que está mal catalogado así, porque es gente que defiende simplemente, que se atreve a decir verdades. Muchas veces los llaman de derechas, pero es porque se atreven a decir verdades, ¿no? Simplemente lo que lo que hoy en día pasa mucho con mucha gente, también en la izquierda, pero las quejas de la izquierda contra la derecha en realidad muchas veces son porque no quieren oír las verdades. Pero es muy bonito, decía, porque tanto, por ejemplo, en Alvise, aquí en España, vemos que no es una persona que esté por la guerra, así por defecto. También lo vemos en Trump, porque aunque ahí va a haber mucho engaño seguramente, porque todo está por ver todo lo que va a pasar con Israel a la larga, la mitología en torno a ese nombre y todo esto, pues no es más que un nombre al final. Entonces, y el problema o sea, es muy bonito porque tanto en la izquierda, ahora vemos posiciones de derechas que son conservadoras en ese sentido de no querer la guerra, porque eso siempre, en realidad, el civismo se basa en intentarlo todo antes que la guerra. Por eso los izquierdistas caen tan mal muchas veces, porque siempre hay mucho de somos víctimas y justificamos entonces el terrorismo y en no sé qué, el fin justifica los medios, pero nosotros sabemos que no, que muchos medios son peores que el fin. Y de hecho, pues eso, ¿no? Entonces, aunque los de derechas también tienen de eso una parte, porque siempre va a haber ahí problemas, porque no son categorías cerradas, porque es lo que estaba diciendo, es que es muy bonito porque vemos movimientos donde, por ejemplo, Trump quiere parar la guerra, gente pues que muy loco, que se están llevando mucho apoyo, o Alvise, que le tildan de extrema derecha y quiere también no participar en la guerra de Ucrania, pues igual que muchos de izquierdas que tampoco quieren la guerra. Entonces, en vez de, darnos cuenta de esto tan simple, que en realidad está representado en este diagrama de la Guerra Fría, de la época de la Guerra Fría, vemos el diagrama tan simple de que lo que importa aquí es la conciencia, o sea, es decir, cada uno conectado por amor a sí mismo y a la existencia y a la vida, conectado cuanto más y mejor con la verdad para realmente hacer la vida fácil para todo, ¿no? Las demás y el medio ambiente. Con esto tan simple se resuelve eso, y es el tema de la responsabilidad individual que ya también, pues, en realidad forma parte de muchos gritos también, tanto de la izquierda como de la derecha. O sea, es que es una locura, porque hay polarizaciones, ¿no? Entonces, esa exigencia, los poderosos o los que van a ser poderosos, lógicamente la sienten, igual que la sienten los que van a la guerra o los que se montan en un camión para llenar los supermercados, etcétera, maltratando su cuerpo.
como muchos seguimos haciendo con los trabajos, más o menos lo que sea, ¿no? Como muchos nos prestamos a ello, pues que porque se dice, ¿no? De algo hay que comer, ¿no? Hay que comer, ¿no? Entonces, hay que experimentar también y hay que ser responsables, pero no hay que nada. Pero el origen de la guerra social que vemos es por eso, entonces no podemos engañarnos con eso. Entonces, sin embargo, pues vemos estos despertares al pecado, pues en la derecha es muy bonito ver lo que estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, hay grandes convertidos que vienen por ejemplo, Tucker Carlson, del cual sacamos en el canal y enlacé en uno de estos vídeos a las entrevistas que está haciendo. Tiene una a Putin que es impresionante. Y entonces vemos en la gente conservadora pues cosas de espiritualidad más básica que no puede ser más básica y más bonita, que es pues eso, observaciones, como podríamos todos hacer si nos pusiéramos más como los niños a sentir y a pensar, que observando cómo todo es artificial en la ciudad, por ejemplo, en nuestro mundo, lo que vemos en el mundo humano está todo rodeado de artificialidad, ¿no? Está todo hecho por la mano humana y eso nos hace enrolarnos cada vez más en las complejidades que en realidad son tóxicas, porque al final cuesta mucho sacar aire puro, agua pura, tenerla en nuestra vida y comida sana, todo se intoxica de alguna manera porque estamos todos compartiendo el modo irresponsable a nivel del alma, un modo de atender o desatender a lo físico de manera irresponsable y por lo tanto, pues tanto los empresarios como la gente del Estado pues van a terminar expresando de una manera u otra eso, ¿no? Y por eso quería ver también cuando vemos a los políticos y por qué hay tanto desprecio a la política y tanta polémica, pues porque en realidad están vehiculando algo que a nosotros nos hiere, entre comillas, porque ya es una herida que tenemos, que es esa exigencia, esa demanda. Entonces, despertar más plenamente a este pecado, cuando ya sintamos personalmente lo que a nosotros se nos hizo y nos dejamos hacer y luego hicimos también, a partir de ahí, como pecado, a partir de esa irresponsabilidad, querer sentir sobre todo eso es el comienzo, porque ya no es solo tomar conciencia, sino querer sentir para desarrollar esa alma, eliminando el error y que pueda actuar en nosotros una verdad absorbida, liberadora, en cuanto a la verdad a la responsabilidad. Entonces, en algún aspecto, porque claro, inmediatamente no vamos a poder hacernos, aunque sí podríamos, según qué condiciones, pero sobre todo cuando haya un cataclismo, pero no podemos hacernos autosuficientes inmediatamente en todo, ¿no? Pero será inevitable si nosotros realmente queremos sentir y vamos haciendo el camino este con Dios, es decir, hablando con Dios sobre por qué a mí me pasa esto, no porque a otro, no porque, por qué, cómo puedo ir más allá de tomar conciencia. Sabemos, por lo que estamos experimentando y nos cuenta el mismo Jesús y María Magdalena, pues que nos van a salir acciones directas, espontáneas, que expresen en algún aspecto esa responsabilidad, pues sobre lo físico también, sobre ocuparnos de nuestra agua, de nuestra comida, cada vez de más maneras mejor, más directa, más responsable. Y claro, ¿qué pasa en un estado totalitario? Por ejemplo, los dramas que vemos en Venezuela y todo eso, o en muchos otros países, cuando todo se contamina, además, no hay falta de civismo. Entonces, las cúpulas son corruptas y no permiten a la gente siquiera que produzca casi en la tierra o roban a los propios campesinos o por la revolución, impuestos revolucionarios o en las guerras se hace mucho eso, ¿no? Que al final paga el pato la gente que tiene la solución siempre eterna, que es ser responsable de nuestras cosas. Ya lo hagamos mejor o peor, pero ser responsables.
Entonces, fijaros que cómo muere la verdad en esas guerras y en ese estado corrupto que es, que, bueno, en muchas ocasiones hay una frase que es: la fase superior de la izquierda es el crimen, muy repetida por, por gente que viene muy, muy escamada de lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo, Daniel Lara Farías, ¿no? Pues, y contiene muchísima verdad, porque cuando se te permite hacer todo, eliminas la importancia de los valores personales individuales, que las religiones sirven mucho para enfatizar en ello, pese a que tienen tantos fallos, ¿no? Etcétera, pues lógicamente tienes este corolario de que el crimen es lo que tú vas a terminar defendiendo a los, como te descuides en una cúpula estatal izquierdista, sí o sí, porque ya el cobrar impuestos ya es un crimen, pero que tenemos que hacer todos, un crimen entre comillas, es decir, es desarmónico, porque obligar a ser buenos no es de recibo, no es lógico. Entonces, pero eso es un dato con el que tenemos que vivir, pero cuando eso lo exacerbamos y no tenemos cuidado, lógicamente esta frase es verdad, aunque la fase superior de la derecha también sería el crimen, por supuesto, porque no deja de ser la fase superior del Estado, es en realidad la fase continua del Estado. ¿Qué significa Estado? Pues esta cosa de atender más o menos inconsciente y compulsivamente a las demandas siempre desamorosas de la gente. Entonces, porque son sistemas tecnológico, social e industrial los que tenemos y bueno, pues tenemos que organizarnos y a ver qué pasa, ¿no? Si no atendemos al alma primero, pues la vamos a liar de una manera u otra, siempre. Entonces, por eso y comenté el dato ese, curioso, de que Jesús habría dicho que hasta 4 veces ha habido épocas en la tierra donde se ha vuelto a tener que ser primitivos, de ir andando por ahí con un palo atado a una piedra para machacar palos y poder hacer de hacha y todo eso para poder vivir. Entonces, y poder tener casa y comida. Y entonces es muy gracioso cómo todo se hace caricatura y se hace extremo y polarización absurda dentro de lo que hemos visto tan, tan sencillo sobre cómo creamos la guerra, ¿no? Y es eso, la exigencia, mamá, mamá Estado, ahora ya no la mamá del hogar, sino la mamá o papá que en el hogar nos hicieron dependientes y luego la escuela y luego con esa codependencia emocional. No, no termines de llorar, no, no termines de rabiar, tú no eres así, tú eres como yo te diga más o menos, sigue vivo porque la vida es así. Es miedo, el miedo, gracias a mi miedo has podido crecer y hecho un hombre como es. Y si no te hubiera golpeado como te golpeé con esta rabia proyectada, en vez de retenerte y que lloraras y yo también llorara porque he atraído eso a mi vida, pues, pues ahora eso, ahora en vez de en el hogar esa situación la tenemos en el estado empresa, porque ya digo, aunque fuera un estado de empresas también tendríamos lo mismo si no se sana el alma, ¿no? Aunque fuera la libertad supuestamente empresarial del mercado. Pero el estado y la empresa son indisociables porque la empresa necesita regulaciones para leyes, para que la gente respete la propiedad, por ejemplo. Entonces, la mamá estado, empresa, es responsable de darme de beber, de comer, el techo. ¿A qué nos suena esto? ¿No? Es en el hogar. Y lamentablemente las madres y padres que creen hacer tanto bien a sus hijos en realidad están adiestrándoles este, para este desastre donde los países desarrollados como Estados Unidos o aquí ya resulta en un desastre físico enorme que es mantener un sistema totalitario hacia afuera, por ejemplo en Estados Unidos, que ya con rasgos ya de totalitarismo interno también, pero un estado de imponer regímenes de guerra en los países, y que es más que totalitarismo, es genocidio directo, pues de eso se van a ser cómplices todos esos niños aparentemente bien criados y niñas, tanto las niñas como los niños, da igual, como insistamos mucho en eso. Y todo esto está en relación también a que hacemos más sagrada a la madre biológica y al padre en parte también, aunque el padre se lleva más las hostias, por eso van más a la guerra. Hacemos más sagrada a la madre que a la tierra. A la tierra, cuando sin un segundo que faltara el oxígeno que nos dan las algas y las plantas, sin un segundo del aire y del agua y todo eso, prácticamente, o sea, sin unos meses del agua y todo eso, no habría vida física.
pero sin embargo lo sagrado es nuestra madre. No te metas con la madre, joder, que te lo ha dado todo, no sé qué, ya vimos el tabú de la madre, que tuvo que hacer Jesús un taller sobre ello entero. Estamos viviendo en el trauma de ese control del miedo que hemos asumido internamente como un autocontrol falso, ¿no? Para no liberar del todo el alma y seguir viviendo y cometiendo pecados a partir de seguir viviendo en esos pecados iniciales que absorbemos, ¿no? Y ahora tenemos que responsabilizarnos sí o sí nosotros, pese a que hay responsabilidad compartida, pero ya nos toca a nosotros, nuestra alma, ya somos adultos y es lo que más tenemos muchos que trabajar. Entonces, pues ya lo hemos visto todo. Esos políticos vehiculando el enfado, ¿no? Que está consustancial ahí en nosotros, como no querer, para no querer sentir nuestros miedos y penas, que exijo, y al final son títeres de no solo de los poderosos, más poderosos que los políticos, sino todos ellos del enfado y de las emociones no sanadas que están vehiculando y nos están mostrando, tanto izquierdas y derechas, con sus discursos vehementes, más o menos, donde yo tengo la razón sobre cómo vamos a solucionar el problema de la vivienda o sobre cómo... es muy penoso. Es tragicómico porque, claro, ahora con cómo pintan las guerras, pues está la cosa que arde. Y entonces hemos tratado, como veis, pues todos esos puntos. Es lógico que queramos engañarnos, que haya tanto borrego, que seamos tan borregos en estos países y no queramos ver que nuestro Estado nos miente todo el rato a través de la subvención a la prensa pública, que ya no es pública en gran medida, sino está globalmente además está manejada por intereses del complejo militar industrial y entonces tapamos la boca a las prensas del este, no queremos escuchar las... De hecho, censuraron en YouTube la Russia Today, la cadena de Putin. Entonces, todo es impresionante, ¿no? Y entonces es lógico que queramos ser borregos porque no queremos sentir nuestra responsabilidad en todo ello, porque no queremos ni siquiera estar dispuestos a sentir que podríamos responsabilizarnos en el caso de tener que conseguir desde cero agua, alimento o techo. Y es una situación, y ya con esto cierro, es una situación que a veces me viene a la cabeza, de decir, si pasara un desastre total, bueno, al momento me matarían porque, claro, lo primero que yo quería decir, si es que no estoy desesperado como los demás en pánico, que quizás estén en pánico, no lo sabemos, pero lo primero que yo querría decir, y mucha gente también, es, vamos a ver, pues, a ver, ¿qué es lo que necesitamos? Agua, comida, techo. ¿Quién es responsable de proporcionarlo? ¿El supermercado? Si ni siquiera conocemos a los dueños. Entonces, el Estado, a través de su buen hacer ético, que consiga un agua pura, más o menos, que está completamente intoxicada y aposta, parece ser, muchas veces, porque interesa a la gente crónicamente enferma, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué estamos aquí? ¿Para gritar y matar a los demás y comernos sus cuerpos? Como mucho canibalismo que surge cuando hay, supongo, en las catástrofes, ¿no? ¿Estamos aquí para estar desesperados y vivir y no llorar o podemos ser humildes con, bueno, pues vamos a programarnos para esa actitud por lo menos, ¿no? Si no nos hemos montado la vida físicamente mejor cuando llegue una cosa de estas, si es que llega en nuestro periodo de vida, pues preparémonos por lo menos para eso, ¿no? Y es una situación que ya digo, claro, yo ahí me pondría a dar sermones, así, bueno, lo digo, es un poco arrogante quizás, porque vete a saber lo que haríamos, pero vamos a ver, pues sermones a ver, que nosotros que somos la creación más grande de Dios y lo físico, pues aunque es maravilloso, pues es una anécdota en una vida eterna, ¿no? Y luego además podremos proyectarnos cuerpos de muchas maneras, vete a saber dónde además, cuando crezcamos mucho en las dimensiones, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esto? A ver, ¿de dónde sale la comida? No sale de los paquetes. ¿De dónde sale el agua? Bueno, pues eso, que hasta aquí hemos llegado.